San José, inicio del progreso y su influencia en el resto del país. Inicios. A inicios del siglo XIX se dio el traslado de la capital de la provincia de Cartago a San José. Esto sucedió con el surgimiento de las haciendas cafetaleras, las cuales brindaban empleos y una apertura comercial. Además, causó una inmigración hacia el centro de la capital. En 1900 se da el inicio de la transición de la ciudad de San José de aldea a una pequeña ciudad europea en América Latina. Esto con la llegada del ferrocarril al Atlántico debido a la necesidad de comercializar el café hacia Europa, además de la introducción de materiales, cultura e infraestructura provenientes de esta misma. Eje de transformación en San José. Servicios. Gracias a la ubicación del río Torres en las cercanías del Paseo de las Damas, hace que se facilite la realización del proyecto de los tanques y acueductos en esta zona, además de ser el primer sector en Costa Rica en contar con alumbrado eléctrico. La imprenta. Se da un avance en la alfabetización de la población. Con esto aumenta la demanda de libros y periódicos, lo que promueve la creación de la imprenta en Costa Rica entre los años 1830 y 1849. En esa época el movimiento impreso circuló más que todo en San José. Se da la creación de plazas mayores y menores o plazas de armas, donde después proceden a ser parques por los ideales de una ciudad más sana e higienizada, con una mayor cantidad de zonas verdes. Se produjo el ensanchamiento de las calles en busca de la forma de cómo ventilar la ciudad y con esto también llevar a la creación de la Dirección General de Obras Públicas, para facilitar la circulación de los futuros medios de transporte. Paseo de las Damas. Debido a la llegada del ferrocarril a esta zona, se convierte en la entrada principal de la ciudad de San José, siendo así la zona de ubicación de la élite del país y creando un eje que va desde la estación que termina rematando con el kiosco del Parque Morazán, además siendo una de las zonas emblemáticas del gobierno liberal y de la influencia de la cultura europea. Arquitectura comercial. Con respecto a la arquitectura, se presentan edificaciones historicistas, eclécticas y academicistas, principalmente neoclásicas, con el fin de cumplir necesidades comerciales de la burguesía y a su vez dar una imagen de ciudad de alto rango. Todo esto provocó un contraste entre estas y la arquitectura colonial. En el ámbito cultural se da la aparición del Teatro Nacional, el Teatro Variedades y Raventos, como principales exponentes de las artes visuales en el país. Además de esto, el surgimiento de bibliotecas, museos, galerías de arte y fotografías en edificios inspirados en la arquitectura europea, siendo también precursores del arte en Costa Rica. En la primera mitad del siglo XX se da un desarrollo en el arte, donde de 1928 a 1937 se celebraron exposiciones de artes plásticas con el fin de conocer las nuevas generaciones de artistas, por lo cual el desarrollo de las artes plásticas fue un espacio de socialización en la primera mitad del siglo XX. Además, se da el surgimiento del arte academicista, el cual se desarrolló en los campos de pintura, escultura y murales. En el ámbito religioso, entre las obras más destacadas del centro de San José encontramos las iglesias con estilos ecléctico, neogótico y neoclásico, donde en 1884 se decretan las leyes anticlericales, con las que se promueve una imagen pública que buscaba resaltar la historia de nuestro país y se da la importación de imágenes de mármol para cementerios, iglesias, casas y edificios. Se da el desarrollo de los hospitales en el centro de la capital, esto con el deseo de generar una visión más higiénica de San José y al mismo tiempo brindar una mejor calidad de vida a la población en general. Educación. El Estado liberal pretendía fortalecer la educación. En 1940 el Estado se acerca a la Iglesia, lo cual lleva a la educación guiada por monjas y padres,
sobre todo en educación secundaria. Posteriormente se expandió a las zonas rurales donde se crearon escuelas con materiales económicos, mientras en San José eran de estilos academicistas, donde se presenta la Universidad de Santo Tomás como la primera en Costa Rica. El tranvía. Gracias a la electricidad se da el desarrollo del tranvía, el cual era uno de los principales medios de transporte del momento y en el cual podían viajar todas las clases sociales de la época, donde se tuvo la idea de que llegara a unir las tres provincias del Valle Central, Cartago, San José y Heredia, lo cual no se desarrolló. También tenemos el tren urbano. Este logró ser una forma de conexión entre las cuatro provincias del Valle Central, San José, Cartago, Heredia y Alajuela, siendo ubicadas en lugares específicos de la cabecera de provincia, los cuales eran como uno de los límites de la ciudad en alguno de los 4 puntos cardinales. En 1940 se inauguró el primer aeropuerto internacional de Costa Rica. El diseño estuvo a cargo de José María Barrantes, en la administración de León Cortés, y fue terminal internacional hasta 1955, además de que pasó a ser la nueva entrada a San José y causó una gran influencia en el Paseo Colón. Influencia del desarrollo de San José en el resto del país. Con el traspaso del poder a los gobiernos locales, se empezó a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de San José, llevando a cabo un proceso de modernización tanto en infraestructura como en tecnología y salud. Antes del terremoto, Cartago, la ciudad era, al igual que San José, una mezcla de estilo colonial y neoclasicismo que se ubicaba en el centro de la ciudad y eran habitados por la burguesía. Cartago fue modernizado gracias a la economía por medio del café y también la influencia de culturas extranjeras por ser el paso entre Limón y San José. Con los eventos sísmicos de 1841, 1882 y 1910, Cartago fue adaptando su arquitectura a las nuevas influencias y con dichos eventos se creó el Código Sísmico que regulaba las construcciones de todo el país. Para principios del siglo XX, Costa Rica en su modelo liberal se basaba en las exportaciones principalmente de café y banano. Como necesidad para transportar estos productos, surge el ferrocarril que se dirigía a Limón porque la mayoría de las exportaciones e importaciones llegaban desde Europa, por ende también era una de las más importantes entradas al país.